Miren al imbécil ese. Es que miren al imbécil ese, güey. Maldito bastardo. Maldito bastardo. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, hijo de perra? ¿Qué haces ahí, maldito infeliz? Sí, sí, güey. Y es que está ahí el maldito infeliz y me mira. No, ok, cambiemos de cámara. Cambiemos de cámara porque esto se va a descontrolar. No, no. No se avienta, ¿o sí? Ay, no se avientó. ¿Qué pasó, brother? ¡Ey! Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, maldito infeliz. Quédate ahí. Quédate ahí, maldito infeliz. Maldito infeliz. Vale. ¡Ey! Y se alejó, se apartó, se apartó. No, 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 yo voy por tu alma. Voy por tu alma. Ven, 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 ven. Ah, fallé. No, hijo de perra, se aventó. Ay, güey, no mames, no pensé que se aventara el imbécil este, güey, me asusté. Uf. Ok, ok, vamos a continuar el día de hoy, chavales, después de esta cosa rara que acaba de suceder. Después de esta intervención extraña por parte del señor Cueva, vamos a continuar. Vamos a continuar con lo que dejamos en el capítulo anterior, que básicamente es, pues, eh, ¿qué? No, mentira, claro que sé qué vamos a hacer hoy, obviamente, no estoy improvisando sobre la marcha. No, vamos a continuar haciendo los libros de encantamientos, los libros mágicos de opciones, los libros mágicos, vale, es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, ahora mismo vamos a recoger wheat, wheat. Escuchen bien lo que digo, porque estoy diciendo wheat, que es trigo en inglés, no crean cosas raras. ¿Vale? Yo no le hago esas cosas, yo no le hago a esas de las drogas. Y fuera de pedo, ¿eh? Nunca he consumido alguna sustancia además de la... Nunca me he dado realmente las drogas. Honestamente, pues no sé, nunca me han parecido atractivas de ninguna manera. Yo creo que, a ver, estoy pendejo y tengo muchas cosas en mi inventario. Y tengo que ir a dejarlo. Pero sí, nunca me ha llamado la atención. O sea, no, claro que me han causado curiosidad, pero el mayor punto de curiosidad que llego, o a lo más lejos que llego con esta curiosidad es a investigar sobre las drogas, sobre el mundo de las drogas y todo eso. O sea, es lo más lejos que he llegado con la curiosidad que me ha generado el tema de esa clase de sustancias. Fuera de eso, la verdad, nunca he consumido nada. No he probado, no, nunca he fumado, nunca he inhalado ninguna sustancia, nada, nada. Bueno, sí he inhalado creatina, pero, pero es por pendejo. O sea, no, sí he inhalado creatina. Pero repito, ha sido porque sí, o sea, no porque sea adicto a la creatina inhalada. No, no, no. Simplemente que a veces cuando te sirves, pues, te queda un poquito en la mano y tu mente estúpida dice, ah, mira, tengo polvo blanco en la mano y le das un jalón, pero pues es creatina, güey. No te pone, o sea, es creatina. No, pero sí, o sea, fuera de eso, jamás he probado nada. Como he dicho, jamás realmente me ha llamado la intención como para probarlas. Nunca he tenido algún tipo de necesidad de consumir ese tipo de cosas. O sea, yo supongo que la gente que las consume son por varios factores, ¿no? Creo que uno de los más poderosos es el factor social, el hecho de que la gente alrededor tuyo lo consuma y que pues por pertenecer al grupo lo tengas que hacer, o el hecho de que te presionen, o simplemente pues como una conducta repetitiva, ¿no? El imitar lo que ves a tu alrededor, pues te hace sentir normal, te hace sentir como alguien que pertenece, como alguien que puede tener cierto estatus en tu grupo social y por eso lo haces. A mí nunca me ha gustado eso. Además del alcohol, no he tenido cerca y no he tenido cerca, pero me ha
un compa era la coke y pues el vato de pronto llegaba a clase y ¿qué onda, güey? ¿Cómo andas? Ah, no, aquí. Ah, espera, aguanta. Y sacaba su sobrecito blanco y, ¿sabes? Pero, o sea, fuera de eso, la verdad es que jamás tuve mayores interacciones con esa clase de sustancias. Nunca me han llamado la atención y, pues no sé, no creo jamás ocuparlas. La neta es que, repito, no me han, pues nunca me han llamado realmente la atención, ni la sustancia como tal, ni el contexto, ni el efecto que te dé, nada de eso, ¿sabes? Nunca, nunca. Y ni siquiera las que son de uso medicinal, entre comillas. Y no me refiero a medicinal como la marihuana con el CBD, sino las plantas estas que se ocupan como para rituales, que están muy de moda en cierto país, ¿saben? Que de hecho viene gente de muchos países solamente para probar ese tipo de cosas. Nunca me ha llamado la atención eso, pero la neta, o sea, yo que sé, sapo le llama, ¿no? El Alvarius se llama el sapo, una cosa así. Nunca me ha llamado la atención en lo absoluto y no porque cree que esté mal o algo así, simplemente que no le veo sentido, brother. O sea, sí, está muy bonita la historia de que antes las culturas originarias ocupaban esta clase de rituales para conectarse con la tierra, pero ya no estamos en esa época, o sea, nuestras sociedades son distintas, nuestra dinámica social ha cambiado, realmente no necesitas, entre comillas, conectarte con el Pachamama, porque pues no, el mundo ha cambiado, pero esa es pura pinche necesidad de estar mamando y meterte cosas que repito, no creo que esté estrictamente mal, el problema es que hay gente que, claro, como se puso de moda de cosas, peyote, ayahuasca, pues el negocio ha crecido, ¿no? Y a este negocio se han integrado personas las cuales realmente no tienen conocimiento sobre la tradición y la historia detrás de dicha práctica, ¿no? Entonces se ve contaminado de pronto ese campo, pues sí, digamos, esa tradición por la gente que simplemente va a hacer dinero. Y no nada más es la descomposición cultural de dicha tradición, sino que además tienes el factor riesgo que implica que haya gente que ocupa sustancias las cuales bajo la operación de gente sin cierta experiencia son peligrosas. O sea, porque no nada más decir, me voy a meter ayahuasca para ver qué se siente. Tienes que ir con alguien que te la pueda administrar, porque al final de cuentas, sea natural o no, sigue siendo una sustancia que puede representar algún riesgo para la salud, ¿no? Muchos dicen esta frase de que no por ser natural no es malo. Y es verdad, hay mucha gente que de pronto por prácticas, por costumbres, termina auto sometiéndose a dichos tratamientos que luego significan riesgos para su salud. Y todo por querer continuar con una tradición que realmente no tiene ningún tipo de sustento real, ¿sabes? Como lo es pues sí, la ayahuasca, ¿sabes? ¿Qué era la otra? El opio, ese tipo de cosas. O sea, sí es natural y todo, pero no por ser natural no es malo, ¿me entiendes? O sea, típica frase igual de médico, el veneno de una cascabel también es natural, brother, y te puede matar, o sea, no mames. Hay muchas neurotoxinas y toxinas de diferentes orígenes, y todas muy peligrosas, que son naturales y no por eso te las vas a tomar, no digas mamadas, brother. Pero hay gente que ignora estos temas y se expone pues a estas sustancias. En el caso de las drogas, pues también creo que es igual el tema, es algo que realmente no es necesario, es algo que no tendrías que estar haciendo, pero muchas veces por el tema del contexto en el que te encuentras y también el momento en el que estás de tu vida, pues eres más susceptible a caer ante dicha situación, ¿no? O sea, yo he tenido enfrente pues esas sustancias del diablo malignas y me las han ofrecido y yo la neta es que jamás las he aceptado porque pues nunca me han llamado la atención, así de simple, nunca me han
gustado, nunca me ha gustado todo el contexto y para mí el riesgo, aunque sea mínimo, de volverme adicto a cualquier sustancia es suficiente como para decir, ¿sabes qué? Nel, vámonos, alejémonos de este tema y no quiero eso para mí, ¿sabes? Entonces sí, nunca he consumido alguna sustancia ahí rara de ese tipo. La verdad es que no. Y tampoco planeo hacerlo, honestamente. O sea, si acaso lo que me llega a llamar la atención de alguna forma son los medicamentos derivados de la marihuana, lo que es con CBD, porque se sabe que tienen muchas propiedades muy interesantes, muy interesantes, que se ha visto que se ocupan ampliamente en varios tratamientos médicos. Si acaso eso sí, claro, pero con la intención médica como tal. El uso lúdico a mí no me, no me llama la atención, la neta, para nada me llama la atención. Yo no le veo realmente el sentido a utilizarlas para uso lúdico, ni siquiera las clásicas como Juana, que claro, a ver, también es un tema ahí interesante porque muchos artistas, mucha gente se inspira con esa sustancia en particular, con el THC, ¿no? Mucha gente dice que le ayuda a concentrarse, que le ayuda a crear, y pues bueno, si a ellos les ayuda para eso, pues qué bien, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿quién soy yo para meterme en sus decisiones? Pero igual a mí nunca me ha llamado la atención estas sustancias. Pero bueno, paréntesis en la historia, acabamos de matar a las vacas como ven. Vamos a la trampa de experiencia a conseguir unos cuantos niveles y ver qué podemos encantar. Pero bueno, sí, continuamos. Como les digo, nunca he tomado nada. Pero si alguna vez un compa de prepa, pues ahí andaba ahí dándose sus pericazos. Eh, Obviamente he estado cerca de gente que toma alcohol, gente que fuma tabaco. Y nunca me dio atención, honestamente. Y nunca he sido fan como de ahí andar probando por probar. La neta es que no le veo sentido. Pero esa es mi opinión. Yo tampoco me voy a poner de policía de la moral diciéndole a la gente que lo intente o no lo intente, porque pues al final de cuentas es la decisión de las personas. Lo que sí les puedo decir es que, a ver, no importa quién seas, qué edad tengas, las drogas son peligrosas. En cualquier contexto las drogas son peligrosas, mucho más las que son ilegales. Y no importa si tú piensas que estás preparado o preparada para meterte a este mundo, la verdad es que es muy peligroso. Es muy peligroso tanto por el contexto, porque contextualmente hablando es muy peligroso la gente con la que te acerca a ese mundo, las situaciones en las que te pone, el consumir estas drogas o comprar estas drogas. Al final de cuentas, pues hacer muchas de estas ilegales, tú al comprar te estás fomentando un mercado ilegal que se sostiene de la violencia, de la extorsión, de la corrupción. Podrás excusarte todo lo que quieras diciendo que tu único fin es el divertirte y no le haces daño a nadie, pero al final de cuentas pues estás financiando un mercado negro gigantesco y terrible, ¿no? Para empezar ahí está uno de los mayores problemas. Y el segundo es que sin importar la sustancia que sea, tiene ya un factor de riesgo de tanto de adictividad como de daño, ¿no? Para empezar, las drogas son adictivas en general, en cualquier caso, pero tu genética va a determinar qué tan peligroso es que consumas estas sustancias o no. Hay gente cuya genética pues les permite no engancharse fácilmente a dichas drogas o a diferentes sustancias, pero hay otras personas cuya genética los predispone muchísimo a engancharse con varias sustancias. Y es que justamente ahí está el problema, que la genética es totalmente variable, es prácticamente al azar y puedes tener ciertas pistas para darte cuenta si tu genética te va a beneficiar o te va a perjudicar. Por ejemplo, si tu familia ya has visto gente con problemas de adicciones, pues muy seguramente tú también seas susceptible a engancharte fuertemente a varias sustancias, eso sin duda. Otra parte importante es si en tu familia hay alguna persona con trastornos dirigidos más hacia la parte ¿cómo llamarlo? De, de problemas
es que tampoco soy especialista, ya me metí en un campo muy difícil. Pero no, o sea, si en tu familia hay personas con algún tipo de desorden o trastorno con tendencia obsesiva o compulsiva, pues puede ser que ahí sea un factor de riesgo. Entonces, si tú tienes la capacidad de hacer este análisis en retrospectiva y darte cuenta que en tu familia ha habido gente con adicciones, pues, ¿para qué, para qué te arriesgas a también tú convertirte en una persona más con esta clase de situaciones que son desastrosas, ¿eh? Y dos, también el factor genético del daño. O sea, las drogas son peligrosas tanto porque te enganchan muy fácilmente, porque son sumamente adictivas, tanto porque todo el contexto que te rodea cuando te metes al mundo de las drogas es un contexto muy negativo, muy peligroso y muy dañino, y por el hecho de que el efecto de las sustancias químicas como tu cuerpo, sobre tu cuerpo como tal, pues también son muy peligrosos a largo y a corto plazo. Tú me vas a decir, bueno, sí es verdad, pero yo conozco a gente que lleva décadas alcoholizándose de forma irresponsable y no tienen problemas. Y sí, es verdad, hay gente que lleva 20, 30, 40 años bebiendo alcohol de forma continua y tienen una salud relativamente buena, ¿no? Pero ahí el tema, volvemos a lo mismo, es la cuestión genética. Sí, puede haber gente en el mundo que pueda aguantar décadas de consumo de sustancias, la hay, ¿no? Muchos artistas, muchos músicos, pues son claros ejemplos de que puedes vivir décadas mamándote, ¿no? Un Ozzy Osbourne, un Mick Jagger son ejemplos perfectos de que, güey, te puedes mamar lo que sea durante décadas y tal vez no te pase nada. Pero hay ejemplos como, pues, Whitney Houston, ¿cómo se llama esta chica? Jessica Simpson, creo que es. No, Jessica Simpson, no sé, pero Whitney Houston, por ejemplo, güey, o sea, era relativamente joven y murió de sobredosis. Y como ella, hay muchas personas que han muerto de sobredosis a edades muy jóvenes, porque pues al final de cuentas es otra vez jugar con la genética. Existe la posibilidad de que tengas una resistencia excelente, pero también existe la posibilidad de que tu cuerpo no soporte el uso de estas sustancias, el abuso de las mismas y te mueras en un santiamén. Ruleta rusa porque tú no sabes cuáles son las probabilidades. Porque si bien puede ser que en tu familia ya hayas tenido antecedentes y puede ser que tengas una buena genética, también puede ser que no la tengas. Que tal vez tu genética o tu resistencia a las drogas sea heredada de la parte más sensible y no de la parte más fuerte. Y que tú seas una persona muy vulnerable ante dichas sustancias. O puede ser que tú no tengas ningún antecedente, porque a lo mejor nadie nunca en tu familia se ha drogado, nadie nunca en tu familia ha usado sustancias, entonces tú no tienes forma de saberlo. Y te estás arriesgando a una gran posibilidad, tal vez un 50-50, de ser alguien completamente susceptible ante las drogas. Y ahora hay otro tema, otro punto a tomar en cuenta cuando vas a pensar en usar drogas. Y es que el hecho de que, ya te dije que te pone en un contexto muy peligroso, o sea, te acerca a gente mmm, muy negativa, a gente muy mala. El contexto es muy malo, te metes en situaciones en las que no es positivo meterte con gente que está por encima o digamos por fuera de la ley. Y además el hecho de que estas sustancias que consumes, pues no son sustancias que tengan algún tipo de control de sanidad, no son sustancias que tengan algún tipo de estándar de calidad, entonces te puedes encontrar con sustancias que te puedan hacer mucho daño. Ya no hablemos nada más de, por ejemplo, utilizar este polvo blanco, ¿no? Digámosle perico. El riesgo de darte unos pericazos ya existe con el simple hecho de darte los pericazos con la sustancia como tal. Pero ahora existe un riesgo mayor y es el hecho de que tal vez lo que tú estás comprando no sea no sea tu, no sea perico, digámosle, como tal, sino que sea alguna otra sustancia la cual venga adulterada sea yo que sé, sea con mala intención, el hecho de que te vendan estas sustancias con, con algún tipo de variación en la receta o en la fórmula de producción de la misma y eso te genera a ti algún problema de salud a corto, largo o mediano plazo. Vean lo que ha pasado recientemente en Argentina. Hace unas semanas en Argentina hubo muertes, no sé cuántas, pero hubo gente que murió por utilizar cocaína adulterada. No recuerdo si fue en Argentina o en España, en uno de esos dos países.
pero pues sí, hubo un grupo de jóvenes que tu, tuvieron problemas de salud, fallecieron a raíz de utilizar cocaína pues adulterada. Y es que volvemos a lo mismo. Sus familias a quién le van a reclamar. O sea, sus familias no le pueden reclamar a los empresarios que la fabricaron, porque estos empresarios pues están fuera de la ley, ¿sabes? Y le pueden reclamar al gobierno, pues yo no sé si le pueden reclamar al gobierno, brother. No, o sea, no creo que le puedas reclamar al gobierno de, oye, mis hijos compraron una sustancia totalmente ilegal y es prohibido, pero pues se murieron por eso. Haz algo, gobierno. Es como de, ah, chinga. O sea, sí, el gobierno como tal tiene la responsabilidad de dar la noticia para prevenir casos futuros pues, de envenenamiento por el uso de sustancias adulteradas, pero aún así, pues no hay mucho más que pueda hacer el gobierno, porque para empezar estás incurriendo en una falta, en una falta grave, además, como lo es el consumo de sustancias, que realmente no sé si lo penado es el consumo, pero el hecho de que consumas las sustancias significa que ya tienes algún tipo de asociación delictiva, porque ya conoces a alguien que tiene esa sustancia, ya te podrían incluso poner cargos por portación de dicha sustancia, y ya si la fiscalía de tu caso se pone muy exquisita, incluso hasta de portación y de venta, güey. Entonces, son riesgos que yo creo que no vale la pena correr. Y por eso yo nunca he consumido nada de eso que llama la atención y mucho menos he querido estar como en esta clase de contextos en los que, güey, se te pueda relacionar con ese mundo, ¿sabes? Mejor no le juguemos al chingón con eso. Pero bueno, amigos, después de este discurso extraño sobre las drogas, les digo, yo no voy a poner moralista diciéndoles, no consuman drogas porque eso está mal. No. A mí su salud sí que me importa y espero que estén bien, pero si ustedes por sus propias decisiones dañan su salud, amigos, ese es su pedo. Ese es su pedo. A mí no me interesa. Yo les puedo decir, dar consejos para que se mantengan bien y lo que sea, pero si tú eres necio o necia y te quieres meter pinche farlopa por la nariz, haz lo que quieras, es tu pedo. Pero sé consciente de las consecuencias que tiene eso a tu salud y después no andes llorando cuando te tengan que pinches cortar la nariz y te andes quejando con el mundo. Ahí tienes que verte al espejo y decir, pues sabes qué, pues, yo tuve los ovarios o los testículos para ir y meterme los farlopa que me metí, pues ahora tengo que tenerlos para aguantar el no tener nariz. Sean conscientes de sus actos y sean responsables con sus consecuencias. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Recuerden que pueden comentar acá abajo qué opinan de este tema en particular, me parece bastante interesante. También compartan el video, suscríbanse, denle like, todo eso que ustedes hacen y que lo hacen muy bien. Y nos vemos en el siguiente episodio de Stupidland. Ahí están los pollos salvajes. ¿Qué onda, señores pollos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Chingón. Nos vemos, chavos.